Las luces brillantes del set proyectaban largas sombras contra las paredes del escenario mientras que Keanu Reeves ajustaba su vestuario, preparándose para la siguiente toma. El aire vibraba con la tensión habitual que acompañaba el rodaje de una película de gran presupuesto, todos estaban cansados, el horario era ajustado y la paciencia se estaba agotando. Pero hoy, algo se sentía diferente. Desde el otro extremo del set, una voz aguda cortó el ruido. ¿Estás bromeando? ¿Cuántas veces tengo que decirles que lo hagan bien? La mirada de Keanu se desvió hacia la fuente del alboroto, el director, un hombre conocido por su talento, pero infame por su temperamento. Estaba gritando a un joven técnico de iluminación que no debía tener más de 20 años, su rostro enrojecido por la frustración, su voz lo suficientemente alta como para que todo el equipo la escuchara. El miembro del equipo permanecía inmóvil, con las manos temblando ligeramente, mientras los demás alrededor bajaban la vista, fingiendo no notar nada. Keanu apretó la mandíbula. Había visto muchos directores difíciles en su carrera, pero esto no se trataba solo de ser exigente, se trataba de respeto. Mientras los gritos continuaban, Keanu dejó su guión, respiró hondo y comenzó a caminar hacia la discusión. Este no iba a ser otro día más en el set. Keanu se acercó lentamente, sus pasos silenciosos contra el suelo de concreto pulido del escenario. La tensión en el aire era tan densa que se podía cortar, el tipo de atmósfera que se instala en un set cuando todos saben que algo está mal, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. La voz del director resonaba en los altos techos, aguda y mordaz mientras seguía reprimiendo al joven técnico, cuyos ojos ahora estaban fijos en el suelo, sus hombros encorvados como si intentara hacerse más pequeño. «¿Qué tan difícil es seguir instrucciones simples?», soltó el director, con el rostro enrojecido por la frustración. «Estás desperdiciando el tiempo de todos». Keanu se detuvo a unos pocos pasos de distancia, observando la escena. Podía sentir las miradas del equipo sobre él ahora, sus súplicas silenciosas flotando en el aire. Nadie se atrevía a intervenir. Ni los asistentes de dirección, ni los productores, porque cuando el director está al mando, todos los demás dan un paso atrás. Pero Keanu no era cualquiera. Respirando hondo, dio un paso adelante, su voz calmada pero firme. «Oye». El director se giró bruscamente, sus ojos entrecerrándose al reconocer quién había hablado. ¿Qué? La expresión de Keanu no cambió. «Ya es suficiente». Por un momento, todo el set pareció congelarse. El zumbido de las luces, el leve golpeteo de los equipos, incluso los susurros apagados del equipo, todo se detuvo. El director resopló, sacudiendo la cabeza. «Esto no te concierne, Keanu». Keanu dio otro paso más cerca, su mirada firme. «Ahora sí». La tensión que había estado burbujeando bajo la superficie del set de filmación hirvió por completo mientras las palabras de Keanu resonaban en el cavernoso escenario. Las luces que antes iluminaban al bullicioso equipo ahora parecían duras y estériles, proyectando largas y agudas sombras sobre los rostros de las personas que de repente no sabían dónde mirar. El joven técnico, aún inmóvil, levantó la vista brevemente, sus ojos abiertos de par en par saltando entre Keanu y el director, como si no estuviera seguro de si debía sentirse aliviado o aterrorizado. El director se irguió, apretando la mandíbula mientras daba un paso deliberado hacia adelante, cerrando la distancia entre él y Keanu. Esto ya no se trataba solo del técnico, se trataba de control. «Mira», siseó el director, su voz ahora más baja, pero no menos venenosa. «No me importa quién seas, Reeves. Este es mi set. Tú no me dices cómo manejarlo». Keanu no se inmutó. «Y no me importa cuántas películas hayas hecho. No tienes derecho a tratar a las personas así». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío, y por un instante, pareció que el director podría explotar. Pero en su lugar, se rió, una risa fría, sin humor, que hizo que el vello en la nuca de todos se erizara. «¿Crees que eres algún tipo de héroe?», se burló. «Esto es Hollywood. A la gente no le importa lo amable que seas.
Les importa si consigues la toma. Los ojos de Ken-U no vacilaron. Puedes conseguir la toma sin destruir a las personas. A su alrededor, el equipo permanecía inmóvil, sus rostros mostrando una mezcla de sorpresa y esperanza cautelosa. Keanu Reeves era uno de los actores más respetados de la industria, no solo por su talento, sino por su integridad. Pero incluso alguien como Ken-U no era inmune a la política de Hollywood. Enfrentarse a un director podría significar proyectos retrasados, relaciones tensas o, peor aún, ser incluido en la lista negra para futuros trabajos. Pero a Ken-U no le importaba eso. Le importaba el chico que tenía enfrente, los docenas de miembros del equipo que trabajaban largas horas en condiciones difíciles, todo para dar vida a la visión de otra persona. Ellos merecían respeto. El rostro del director se ensombreció, sus puños apretándose a los lados. ¿Crees que eres insustituible?, escupió. Puedo conseguir otro actor aquí mañana. Ken-U levantó una ceja. Adelante. Pero seguirás siendo la misma persona cuando lleguen. Un murmullo recorrió al equipo, el tipo de sonido que decía, finalmente, alguien estaba diciendo lo que todos habían estado pensando. El director dio un paso atrás, sus labios curvándose en una mueca de desdén. Bien, soltó con brusquedad. ¿No te gusta cómo manejo las cosas? Sal del set. Pero si lo haces, no te molestes en volver. La amenaza colgaba pesada en el aire, una línea trazada en la arena. Todos sabían lo que estaba en juego. Esto no se trataba solo de una escena o de un día, se trataba de toda la producción, de los meses de trabajo que se habían invertido, de los millones de dólares que dependían de su éxito. Ken-U miró alrededor del set, su mirada recorriendo los rostros del equipo. No eran solo empleados. Eran personas. Personas que se habían estado dejando la piel para que esta película se hiciera realidad. Y merecían algo mejor. Volviéndose hacia el director, la voz de Ken-U era tranquila, pero había acero detrás de ella. No me voy a ir. Pero tampoco voy a dejar que trates a la gente así. Durante un largo y tenso momento, ninguno de los dos se movió. Luego, sin decir una palabra más, el director se dio la vuelta y salió furioso del set, sus pasos resonando en el silencio repentino. Por un momento, nadie habló. El equipo se quedó congelado, como esperando que cayera el otro zapato, que alguien les dijera qué hacer a continuación. Pero cuando Ken-U finalmente se volvió hacia el técnico, el chico que había sido el blanco de la ira del director, algo cambió. Ken-U colocó una mano en el hombro del chico, ofreciéndole una pequeña sonrisa tranquilizadora. Lo hiciste bien. El chico asintió, su garganta trabajando mientras tragaba con fuerza, claramente intentando contener las lágrimas. Y así, la tensión en el set comenzó a disolverse. Para cuando Ken-U regresó a su marca para la siguiente escena, el equipo ya se estaba moviendo de nuevo, pero algo era diferente. La atmósfera que había estado cargada de miedo y tensión ahora era más ligera, impregnada de un sentido de solidaridad silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que tenían a alguien de su lado. Y lo tenían. Que no había trazado una línea, no solo para el director, sino para todos. El respeto no era opcional. Era innegociable. Carro Hollywood no olvida fácilmente, y enfrentarse al poder trae consecuencias. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores. El director amenazaba con detener la producción, alegando que no había sido poco profesional, difícil de trabajar. Los productores estaban preocupados, los inversores llamaban, y el futuro de la película pendía de un hilo. Pero Ken-U no retrocedió. No había llegado tan lejos para comprometerse ahora. A la mañana siguiente, el escenario se sentía inquietantemente silencioso. El bullicio habitual de los miembros del equipo ajustando luces, configurando equipos y ensayando líneas seguía allí, pero estaba contenido, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. La confrontación del día anterior aún flotaba en el aire,
como humo que no había terminado de disiparse. Ken-U llegó temprano, como siempre lo hacía, su expresión calmada pero enfocada. Podía sentir el peso de las miradas del equipo sobre él, las preguntas no dichas colgando en el aire. ¿Iba a echarse atrás? ¿Iba a vengarse el director? ¿Iba toda la película a desmoronarse? Asintió a los rostros familiares, ofreciendo tranquilas garantías con una simple sonrisa, pero por dentro sabía que la verdadera batalla ni siquiera había comenzado aún. Para media mañana, los susurros habían comenzado. El director había convocado una reunión de emergencia con los productores. Nadie sabía exactamente qué se estaba diciendo, pero la tensión en el aire se volvía más pesada con cada hora que pasaba. Los miembros del equipo intercambiaban miradas nerviosas y los asistentes de dirección evitaban hacer contacto visual con cualquiera. Ken-U no se sorprendió cuando finalmente el productor se le acercó, con una sonrisa forzada en el rostro que no llegaba a sus ojos. Ken-U, ¿podemos hablar un momento? Ken-U lo siguió hasta un rincón tranquilo del set, su postura relajada pero su mente alerta. El productor aclaró su garganta, su voz baja. Mira, todos apreciamos lo que hiciste ayer. Pero, el director no está contento. Está amenazando con irse. Y si se va, toda la producción está en peligro. Ken-U lo miró fijamente. Entonces que se vaya. El productor parpadeó, claramente sin esperar esa respuesta. Ken-U, esto no se trata solo de él. Tenemos millones invertidos en este proyecto. Cientos de empleos están en juego. La mandíbula de Ken-U se tensó. ¿Y cuántas de esas personas van a quedarse si dejas que las siga tratando como basura? El productor suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo entiendo. En serio. Pero esto es Hollywood. La gente se sale con la suya todo el tiempo. La voz de Ken-U era tranquila, pero había acero detrás de ella. No mientras yo esté aquí. Para la tarde, los rumores se habían extendido más allá del set. Blogs de la industria y columnas de chismes comenzaron a recoger la historia, dándole vueltas en todas las direcciones imaginables. Algunos decían que Ken-U era difícil de trabajar, que estaba causando retrasos innecesarios. Otros pintaban al director como un tirano, elogiando a Ken-U por enfrentarse a él. La verdad estaba en algún punto intermedio, pero Ken-U sabía que no debía dejarse atrapar por el ruido. A Hollywood le encantaba un escándalo, pero le gustaban aún más los regresos. Aún así, la presión iba en aumento. Los ejecutivos del estudio llamaban, los inversores estaban nerviosos y todos esperaban ver qué haría Ken-U a continuación. Ken-U no era el único que sentía la tensión. El equipo, envalentonado por sus acciones, comenzó a resistirse de maneras pequeñas pero notables. Hablaban cuando algo no estaba bien, se apoyaban mutuamente cuando el temperamento del director volvía a estallar y, en silencio, se unían detrás de Ken-U, sabiendo que él los respaldaba. Una tarde, mientras Ken-U revisaba sus líneas, el joven técnico de iluminación del día anterior se le acercó, con una expresión nerviosa pero decidida. «Hola, señor Reeves», comenzó, con la voz temblorosa. «Solo quería decir, gracias. Por defenderme. Por defendernos a todos». Ken-U sonrió, dándole una palmada en el hombro al chico. «No tienes que darme las gracias. Solo hice lo correcto». El chico asintió, con los ojos brillando de gratitud. «Sí, pero la mayoría de la gente no lo haría». Para el final de la semana, los ejecutivos del estudio habían volado hasta el set, y su presencia hacía que todos se sintieran incómodos. Se celebraban reuniones a puerta cerrada, se alzaban voces y los ánimos se encendían. El director se mantenía firme, negándose a disculparse y amenazando con retirar su nombre del proyecto por completo. Ken-U fue llamado a una de las reuniones, en una sala llena de rostros tensos y palabras afiladas. Ken-U, comenzó uno de los ejecutivos, con un tono medido. Respetamos tu posición, pero necesitamos que esta película avance. No podemos permitirnos más retrasos.
Ken se inclinó hacia adelante, con la mirada firme. ¿Y creen que mantenerlo a él ayudará con eso? La sala quedó en silencio. Me trajeron a este proyecto porque confiaron en que entregaría resultados. Pero no voy a ser parte de algo que trata a las personas como si fueran desechables. Si él se queda, yo me voy. El ultimátum quedó suspendido en el aire, pesado y definitivo. La decisión no llegó de inmediato, pero cuando lo hizo, sacudió toda la producción. El director fue despedido. El comunicado oficial citó diferencias creativas, pero todos en el set sabían la verdad. Que no había trazado una línea, y el estudio había decidido apoyarlo. Hubo un breve periodo de caos mientras la producción se apresuraba a encontrar un reemplazo, pero algo había cambiado. El equipo lo sentía. La energía en el set cambió. La gente sonreía más, hablaba más, trabajaba más duro, no porque tuvieran miedo, sino porque se sentían respetados. Cuando llegó el nuevo director, la transición fue más fluida de lo que cualquiera esperaba. El set funcionaba de manera eficiente, el elenco y el equipo encontraron su ritmo y el proyecto comenzó a prosperar. Keanu lideraba con el ejemplo, su presencia un recordatorio constante de que la integridad importaba tanto como el talento. La película se completó a tiempo, y cuando se estrenó, no fue solo un éxito, fue una declaración. En los meses que siguieron, la historia de lo que sucedió en ese set se convirtió en algo más que un chisme de Hollywood. Se convirtió en un símbolo de lo que la industria podría ser cuando las personas se defienden entre sí, cuando el respeto no es opcional, cuando hacer lo correcto importa más que proteger egos. Keanu no lo hizo por los titulares. No lo hizo por los elogios. Lo hizo porque era lo correcto. Y a veces, en una industria que a menudo olvida eso es lo que marca la diferencia. Meses después de la confrontación en el set, llegó el estreno de la película y la energía que lo rodeaba era diferente a cualquier cosa que alguien hubiera anticipado. Los conocedores de la industria y los medios de comunicación estaban en ebullición, no solo por la película en sí, sino por la historia que se había desarrollado detrás de escena. La narrativa había cambiado. Esto no era solo una película, era una declaración. Cuando Keanu Reeves pisó la alfombra roja, los flashes estallaron en rápida sucesión, y los reporteros gritaban su nombre desde todos los ángulos. Pero Keanu no estaba allí por la atención. Estaba allí porque la película se había convertido en algo más que un proyecto, se había convertido en un testimonio de defender lo que es correcto. Los miembros del equipo, muchos de los cuales habían soportado en silencio el liderazgo duro del director antes de que Keanu interviniera, también estaban allí, con los rostros brillando de orgullo mientras caminaban por la alfombra junto a los actores y productores. Para muchos de ellos, este estreno no era solo el final de una película, era la prueba de que la integridad podía ganar. Mientras tanto, la reputación del director despedido sufrió una caída abrupta. Los susurros de la industria se convirtieron en conocimiento público, y pronto nadie quería trabajar con alguien conocido por crear un ambiente tóxico. Los artículos inundaron Internet, pintando un cuadro claro de su comportamiento en el set, y aunque intentó salvar su reputación con entrevistas y declaraciones alegando diferencias creativas, la verdad ya había echado raíces. La maquinaria de Hollywood se movió rápido, y no pasó mucho tiempo antes de que su nombre fuera eliminado en silencio de otros proyectos, en una industria que prosperaba gracias a las conexiones y las reputaciones, sus puentes estaban quemados. Keanu, sin embargo, permaneció en silencio sobre el tema en público. No necesitaba echar más leña al fuego. Sus acciones habían hablado más fuerte que cualquier entrevista. De vuelta en el set, después del despido del director, la atmósfera se transformó por completo. El equipo, que antes estaba temeroso y tenso, ahora se movía con confianza y orgullo. El nuevo director, traído para salvar el proyecto, respetaba al equipo y colaboraba abiertamente, fomentando un ambiente donde la creatividad prosperaba. El joven técnico de iluminación, el mismo que había sido reprendido públicamente aquel fatídico día, fue ascendido en pocos meses.
Su ética de trabajo, combinada con la confianza que el apoyo de Ken-U le había dado, lo impulsó de maneras que no había imaginado. Otros miembros del equipo también encontraron nuevas oportunidades, sus nombres se pasaban de boca en boca como parte del equipo que se mantuvo firme cuando las cosas se pusieron difíciles. La postura de Ken-U no se quedó solo en la película. Otros actores y miembros del equipo en toda la industria tomaron nota. Las conversaciones comenzaron a cambiar en las reuniones de producción, y la gente empezó a alzar la voz más cuando presenciaban malos tratos en el set. No fue una revolución, pero sí un efecto dominó. Surgieron historias sobre otras estrellas que, en silencio, defendían a sus equipos, se negaban a tolerar directores abusivos e insistían en mejores condiciones de trabajo. La integridad tranquila y constante de Ken-U había establecido un nuevo estándar, demostrando que el respeto y el profesionalismo no eran solo ideales, eran necesidades. Semanas después del estreno de la película, que superó las expectativas de taquilla, Ken-U se encontraba de nuevo en una calle tranquila de Los Ángeles, lejos de las luces brillantes y las alfombras rojas. Estaba sentado en su cafetería habitual, bebiendo un café negro, con la mente no en el éxito de la película, sino en las personas que lo habían hecho posible. Pensaba en el equipo, el técnico de iluminación, los diseñadores de escenografía, los ingenieros de sonido, las personas que rara vez recibían el reconocimiento que merecían pero que trabajaban incansablemente para dar vida a las historias. Para Ken-U, la película no se trataba solo de su éxito. Se trataba del momento en que la gente se dio cuenta de que merecían algo mejor y de la simple verdad de que defender a los demás siempre era la elección correcta. Un día, mientras revisaba su correo, Ken-U encontró una carta metida dentro de un sobre sin remitente. Estaba firmada por el equipo de la película, un sincero agradecimiento por lo que había hecho. No solo hiciste una película con nosotros, decía la carta. Nos hiciste sentir vistos. Nos recordaste que importamos, incluso cuando nadie más está mirando. Nunca olvidaremos eso. Ken-U sonrió, doblando la carta con cuidado y guardándola en un libro de su estantería, sabiendo que no necesitaba reconocimiento ni premios para validar lo que había hecho. La gratitud de las personas por las que había intervenido era más que suficiente. El legado de la película no se medía solo en la venta de entradas o en la aclamación de la crítica, se medía en las historias que la gente contaba sobre lo que había sucedido en el set. Se convirtió en una historia de integridad, de defender lo correcto incluso cuando es difícil, de demostrar que la amabilidad y el profesionalismo podían existir en una industria conocida por su dureza. Para Ken-U, solo fue otro día haciendo lo que creía correcto. Pero para las personas a su alrededor, fue un momento que lo cambió todo. Al final, no se trataba solo de una confrontación en un set de filmación. Se trataba de lo que ese momento representaba, la idea de que, incluso en una industria tan despiadada como Hollywood, hacer lo correcto seguía importando. Ken-U no solo terminó una película. Dejó un modelo de cómo las cosas podían hacerse de manera diferente. Y en un mundo que a menudo olvida la importancia del respeto y la amabilidad, esa fue la verdadera victoria. Meses después de que se terminara la película, la historia de Keanu Reeves enfrentándose al director todavía circulaba por Hollywood como una leyenda silenciosa. No era solo un titular pasajero ni un momento viral que desapareció tan rápido como apareció. Se convirtió en un símbolo de integridad en una industria que a menudo priorizaba las ganancias y el poder por encima de las personas. Ken-U no habló de ello en entrevistas. No lo necesitaba. Sus acciones habían hablado por él. Pero las personas que estuvieron allí, los miembros del equipo, los asistentes de dirección, incluso algunos de los productores, llevaban esa historia con ellos, compartiéndola en silencio en nuevos sets, en conversaciones nocturnas, en momentos en los que otros necesitaban que se les recordara que defender lo correcto no solo era posible, sino necesario. Comenzó de manera pequeña. Un técnico en otro set de filmación se negó a tolerar a un productor verbalmente abusivo y fue respaldado por el actor principal, citando la regla de Ken-U, una referencia silenciosa a lo que había sucedido. Pronto,
más actores comenzaron a usar su influencia para proteger a sus equipos, insistiendo en mejores condiciones de trabajo y respeto mutuo. No fue una revolución, pero sí un cambio. El efecto dominó que no había iniciado en ese set comenzó a extenderse por toda la industria. Los directores que antes gobernaban con miedo comenzaron a darse cuenta de que su comportamiento ya no quedaría sin control. Los estudios empezaron a prestar más atención al ambiente en sus producciones, no porque los hiciera lucir bien, sino porque personas como Ken-U demostraron que importaba. Una noche, después de terminar un proyecto independiente tranquilo, Ken-U se encontraba en el área de catering, tomando café mientras esperaba que se preparara una escena nocturna. Una joven se le acercó, una de las asistentes de edición de la película anterior, aquella donde todo había sucedido. Ella dudó por un momento antes de hablar. Probablemente no me recuerdes, comenzó, su voz suave pero firme. Pero estuve en el set durante esa película. Ken-U sonrió suavemente, asintiendo para que continuara. Solo quería decir, lo que hiciste lo cambió todo para mí. Solía pensar que personas como yo no teníamos voz en el set. Pero después de eso, me di cuenta de que sí la tenemos. Gracias a ti. Ken-U no respondió con un gran discurso ni con una falsa modestia. Simplemente asintió, su voz tranquila. Me alegra que te hayas quedado en la industria. Ella le devolvió la sonrisa, y por un momento, el peso de ese simple intercambio flotó entre ellos, un reconocimiento silencioso de hasta donde podía llegar un momento de valentía. Cuando llegó la temporada de premios, la película recibió atención inesperada, no solo por su éxito en taquilla, sino por la historia detrás de ella. Aunque Ken-U nunca abordó el conflicto públicamente, la industria lo sabía. En la ceremonia de premiación, cuando la película ganó el premio a mejor película, el nuevo director dio un breve y sincero discurso agradeciendo al elenco y al equipo por su resiliencia. Pero cuando los aplausos se calmaron, miró hacia Ken-U en la audiencia. Y a Ken-U, dijo, su voz firme, por recordarnos a todos que el respeto es la base de cualquier gran película. La sala estalló en aplausos, no solo por la película, sino por el principio que Ken-U había defendido en silencio. Después del éxito de la película, Ken-U comenzó a notar un cambio en los sets de sus futuros proyectos. Había más apertura, más colaboración y menos tolerancia hacia el tipo de liderazgo tóxico que antes era común. Los productores se acercaban a él de manera diferente, no solo como una estrella rentable, sino como alguien cuya presencia establecía un estándar. Los miembros del equipo se sentían más seguros, sabiendo que si algo salía mal, tenían a alguien de su lado. Ken-U nunca hizo alarde de esa influencia, pero tampoco la ignoró. Entendía la responsabilidad que venía con ella y la utilizaba para abogar silenciosamente por mejores entornos de trabajo donde quiera que iba. Meses después, el director que había sido despedido del proyecto resurgió de una manera inesperada. Un blog anónimo comenzó a circular en los círculos de la industria, detallando la caída de un cineasta que alguna vez fue prominente y que lo había perdido todo debido a su comportamiento en el set. Lo que llamó la atención de la gente no fue la amargura ni las culpas, fue el reconocimiento inesperado al final. No me di cuenta de lo bajo que había caído hasta que alguien como Keanu Reeves se enfrentó a mí. No gritó, no peleó. Solo dejó claro que yo estaba equivocado. Y él tenía razón. Era el tipo de reflexión que nadie esperaba de alguien tan arraigado en su poder. Pero incluso las personas más tercas no podían ignorar la verdad cuando la tenían frente a ellos. Un año después del estreno de la película, el equipo organizó una pequeña reunión. No fue un evento ostentoso, sin alfombras rojas ni atención mediática, solo las personas que habían trabajado juntas, reuniéndose para celebrar no solo la película, sino el viaje que habían recorrido. Cuando Ken-U llegó, fue recibido con sonrisas, risas y discretos gestos de respeto. No era solo la estrella de la película, era la razón por la que muchos de ellos se habían quedado en la industria, creyendo que podía ser mejor. Durante un brindis, el joven técnico de iluminación levantó su copa. Por Ken-U, dijo, con la voz firme.
por demostrar que los verdaderos héroes no están solo en la pantalla. La sala estalló en aplausos, pero Kenu solo sonrió, levantando su copa en respuesta. Por todos ustedes, respondió. Porque nada de esto sucede sin ustedes. Kenu Reeves no necesitaba premios ni titulares para validar lo que había hecho. El verdadero impacto estaba en las personas con las que trabajó, en las historias que se difundieron en silencio por Hollywood, en los cambios sutiles que hicieron que los sets de filmación fueran lugares más seguros y respetuosos para trabajar. Años después, la gente todavía hablaba de esa película, no solo por su éxito, sino por lo que representaba. Se convirtió en un símbolo de integridad, un recordatorio de que, incluso en una industria conocida por su dureza, la amabilidad y el respeto podían prosperar. Kenu no lo hizo por la fama. No lo hizo por el reconocimiento. Lo hizo porque era lo correcto. Y en un mundo que a menudo olvidaba la importancia de esa simple verdad, eso era suficiente. Keanu Reeves no necesitaba alzar la voz para ser escuchado. No necesitaba luchar por el protagonismo ni exigir reconocimiento. Su fortaleza venía de una convicción silenciosa, de mantenerse firme en lo que creía correcto, incluso cuando habría sido más fácil quedarse en silencio. En una industria donde los egos a menudo eclipsan la empatía, Kenu demostró que el verdadero liderazgo no se trata de poder, se trata de respeto. No solo protegió a un equipo de los malos tratos, estableció un nuevo estándar de cómo las cosas podían y debían hacerse. Los efectos dominó de sus acciones se extendieron mucho más allá de un set de filmación. Se convirtieron en parte del tejido de la industria, inspirando a otros a alzar la voz, a protegerse entre sí y a creer que la amabilidad y el profesionalismo no son mutuamente excluyentes. Kenu nunca pidió reconocimiento, pero su legado no se midió en premios ni titulares. Se grabó en las historias que la gente compartía, en las carreras salvadas y en los innumerables sets que se convirtieron en mejores lugares para trabajar porque él demostró que era posible. Al final,